la Biblia en el Evangelio de San Juan. San Juan, el pasaje del día de hoy va a ser especialmente o específicamente de Juan capítulo 12, pero me gustaría ir al capítulo 11 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 11, simplemente para entrar en el contexto. Lo que vamos a ver el día de hoy es lo que se conoce como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas. Uno dice Domingo de Ramos, otro Domingo de Palmas. La realidad eran ramas de palmas, entonces podemos decir Domingo de Ramas de Palmas también. Juan es una persona que anduvo caminando con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Uno lo conoce como el discípulo amado, porque tenía como cierto cariño con Jesucristo, le tenía cierto cariño a él. Algunos creen que era uno de los más jóvenes, de los seguidores de Jesucristo más jóvenes. Y es el apóstol Juan, pues inspirado por Dios, escribió también el Evangelio de acuerdo a su propia experiencia, a lo que él vio. Y entre muchas cosas que se narran en el Evangelio de San Juan, hay un evento histórico que realmente a cualquier ser humano que simplemente cree el registro histórico, pues debería de decirle algo con respecto a quién en realidad es Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y quién es en este momento que está a la diestra de Dios Padre. Juan capítulo 11 habla acerca de una resurrección, de un hombre que había estado muerto ya por 4 días. Entonces ahí en Juan capítulo 11 dice, estaba entonces enfermo uno llamado, ¿cómo? Lázaro, uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, y da más información Juan, dice, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó o le secó los pies con su cabello. Entonces está identificando que Lázaro era hermano de esta María que había hecho eso con nuestro Señor Jesucristo. Y sigue narrando la historia. Versículo 3, enviaron las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Era amigo, era Lázaro. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sigue narrando la historia, hermanos. El hecho es de que Jesucristo todavía se quedó un tiempo más. En el versículo 6 dice, cuando oyó pues Jesucristo que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vayan al versículo 17. Entonces, después de 2 días estaba allá, después de que le dijeron que Lázaro estaba enfermo, dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuántos días? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y hay un dicho que dice el muerto y el arrimado. ¿Qué dice el dicho? Hay una verdad de que el muerto, el cadáver, el cuerpo, hermanos, del ser humano, cuando ya está un cadáver, empieza a descomponerse. Y ya aquí Lázaro tenía 4 días que estaba en el sepulcro. Y el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Pero Marta me encontró a Jesucristo, hermano, que venía, y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora también sé, dice que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Miren la fe de Marta, ¿verdad? Marta, la fe. Obviamente, al hacer esa declaración Marta acerca de Jesucristo, Marta no creía que Jesucristo era simplemente un ser humano. Era un ser humano, pero más que un ser humano,
Marta ya había identificado la relación que había entre Jesucristo y Dios el Padre, y por eso le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Me escucho muy así, Isidro, no sé si puede quitarle, no sé cómo están escuchando ustedes, hermano, pero yo me escucho muy acajonado, me está estorbando el oído. Ok, anyways, véanlo en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús iba a resucitar a Lázaro en unos instantes. Pero Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Todo el judaísmo ha creído siempre en que va a haber resurrección de los muertos. Es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, tanto el Antiguo ahora como el Nuevo Testamento, todos enseñan, los autores, los escritores de la Biblia, hermanos, de que existe la resurrección de los muertos. La historia, tu historia no termina con la muerte. Cuando uno pasa de esta vida, muere, no significa que ya se acabó todo y que ya no estás en ningún lugar. Significa que estás en un lugar y significa que viene la resurrección de los muertos. Eso lo enseña el judaísmo y lo enseña el cristianismo, es decir, la resurrección de los muertos lo enseña la palabra de Dios. Pero aquí Marta estaba pensando en esa resurrección y dice, yo sé que resucitará, dice, en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesucristo es uno de los versículos preciosos, declaraciones preciosas que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra hace más o menos 2000 años. Dijo en el versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta, hermano, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el enviado, el escogido, o el Cristo, dice en el texto griego, hermano, el Hijo de Dios. Se dan cuenta, dice que has venido al mundo. Marta está identificando a Jesucristo. ¿Quién en verdad fue este hombre que anduvo caminando aquí en la tierra hace 2000 años? No fue simplemente un ser humano, hermanos. Jesucristo, dice Marta, yo he creído que tú eres el enviado, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Dice, el Hijo de Dios. Y como decía la vez pasada, Dios, el Dios del universo, el Dios vivo y verdadero, el único Dios que existe en todo el universo, tiene un hijo. Y ese Hijo de Dios es el que vino a este planeta Tierra hace más o menos 2000 años. 2000 años. No estamos hablando de millones de años aquí, hermano, no enseña eso la Biblia, pero hace más o menos 2000 años fue que sucedieron estos eventos de los cuales, gracias a Dios, tenemos registro histórico y estamos leyendo. Entonces, versículo 26, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama, etcétera, hermanos. En el versículo 33, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora, ¿saben, hermanos? Jesucristo vio el dolor, conoció lo que es el dolor humano. Vio cómo esta familia amaba tanto a esta persona que había muerto, Lázaro, y se estremeció. El versículo 35 dice, Jesús lloró, pero antes le dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, ven, Señor. Y lloró. Ese estremecimiento es porque Cristo vio lo que causó la muerte, el pecado y la muerte en el planeta Tierra. Todo esto va hacia atrás, hacia Génesis capítulo 1, 2 y 3. Génesis capítulo 3 habla de la caída de la raza humana. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo?
Génesis capítulo 3. ¿Por qué hay dolor en el mundo? Génesis capítulo 3. ¿Por qué hay enfermedades, hermanos? Génesis capítulo 3. ¿Por qué hay amarguras, resentimientos, odio? ¿Por qué hay matazón, masacres, violaciones? Génesis capítulo 3. Todo lo que vemos, la maldad, el pecado, el sufrimiento, el dolor, va a la Biblia, hermanos, a Génesis capítulo 3, cuando el ser humano, el representante de la raza humana, desobedeció a Dios y pecó. Y la Biblia dice que por el pecado entró también la muerte. Cuando Adán, hermanos, desobedeció, entró el pecado al mundo. El pecado entró a la raza humana. Y junto con el pecado entró también la muerte. Y Jesucristo en ese momento sintió, hermanos, el impacto de, mira la muerte, lo que hace lo que vino a hacer con la raza humana. Dice el 36, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba, porque estaba llorando. Versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Hermanos, en el versículo 43, después de una oración, Jesucristo, habiendo dicho esto, dice, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, pero a gran voz. Gritó, acuérdense que estaba el sepulcro, era una cueva, así era la manera en que sepultaban a gente. Dentro de la cueva estaba como una roca, una plancha, y ahí ponían el cuerpo que estaba envuelto, lo envolvían, lo preparaban para que no se descompusiera así nada más, sino que se secaba, como que se hacía como momia, se momificaba. Y Jesucristo gritó, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. No se les enchina la piel. Este es un evento histórico. Hace 2000 años Jesucristo resucitó a un muerto, una persona muerta de ya 4 días, que ya empezaba a oler mal, su cuerpo se estaba descomponiendo ya, y el que había muerto salió, y Jesucristo le dijo, desátenle y déjenle ir. Pero hay un cuadro aquí, hermanos, es interesante porque Jesucristo no solamente está hablando de que tiene poder para resucitar muertos, pero hay otra muerte que no necesariamente es muerte física, es muerte espiritual. Y el ser humano, en Génesis capítulo 3, cuando pecó, murió espiritualmente. Y por eso la Biblia, la palabra de Dios, enseña que todo ser humano que nace en este planeta Tierra, nace siendo pecador y nace muerto espiritualmente. Nace sin una relación con su Creador. El ser humano que nace en este planeta Tierra empieza el proceso de la muerte y empieza, hermanos, hacia la condenación eterna. Desde el momento en que nace, empieza la muerte, empieza el proceso de envejecimiento en el ser humano y el destino es muerte. Finalmente va a morir. Pero hablando de la muerte espiritual, ese bebito nace muerto espiritualmente. Y nace siendo pecador. Y creo todos los que hemos tenido la bendición de ser papás, hermanos, aunque no hayas sido papá, pero si tú ves el comportamiento de un niño, uno empieza a ver, este ser humano es pecador, pecadorcito. Y empieza a hacer cosas que nadie le enseña. Muchos las aprenden, claro, de los adultos, pero hay cosas que ese niñito empieza a hacer que es pecado, pero que nadie necesariamente se lo enseña. Todo ser humano nace muerto espiritualmente. Esto significa, de acuerdo a la verdad de la Biblia, que todos los que están aquí, incluyéndome a mí, todos y cada uno, y todos los niños que pasan aquí, todos nosotros nacimos en este planeta Tierra muertos espiritualmente. Y a menos que se solucione ese problema, si tú llegas a morir, es decir, físicamente, tú vas a la condenación eterna de acuerdo a la Biblia. No es una posibilidad,
no es una probabilidad, es una seguridad, es una garantía, a menos de que se solucione el problema de muerte espiritual. ¿Y cuál es la solución al problema de muerte espiritual? ¿Cuál piensan que es el problema? La solución, perdón. Cristo. Se soluciona con vida espiritual, ¿cierto? Si está muerto espiritualmente, obviamente se soluciona con vida espiritual. Eso es lo que necesita el ser humano. Y Jesucristo y nadie más, ningún otro líder de ninguna religión que ha habido en este planeta Tierra jamás ha dicho una declaración como la que hizo Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no está hablando nada más de que si te mueres siendo cristiano vas a vivir un día, sino todo muerto espiritualmente que nace en este planeta, o sea, todos ustedes, incluyéndome a mí, dice Jesucristo, ese muerto yo lo puedo resucitar, lo puedo levantar de ese estado de muerte espiritual y yo les puedo dar vida espiritual. Y bendito sea el Señor, porque eso es lo que tenemos todos los que hemos puesto la confianza, nuestra confianza total en Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes? Estábamos muertos espiritualmente, pero ya no más. Jesucristo nos vino a dar vida espiritual, vida eterna, salvación y vida eterna, solamente por confiar en Él, por creer las declaraciones de este registro histórico que se llama Biblia, hermanos y hermanas. Y Jesucristo dijo de Lázaro, desátenlo y déjenlo ir. Qué precioso cuadro, porque eso es exactamente cuando está un ser humano atado con tantas cadenas, esclavitud, adicciones o lo que sea que está esclavizado. Jesucristo, hermanos, dice desátenle y déjenlo ir. Es interesante porque eso habla de un proceso y habla de colaboración. ¿Y saben quién es, hermanos, los que tenemos un gran privilegio de ayudar a ese muerto espiritualmente que acaba de resucitar para quitarle las ataduras y para que siga en libertad? Somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, los discípulos de Cristo Jesús. Podemos ayudar a ese proceso de que una persona recién convertida al Evangelio, nosotros podemos ayudarlo, hermano, a desatarlo y que se vaya en libertad y camine. Ok, pero vean, hermanos, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo esta gente? Dice, creyeron en Él. Bueno, hermanos, atrae gente e impacta. Si tú sabes y tú ves, eres testigo de una persona que estuvo muerta y resucitó, ¿cierto? Creyeron en Él. Y miren el 46, pero, siempre que hay victoria, pero, dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos era el cuerpo de líderes religiosos del judaísmo. Fariseos quiere decir como apartados, como que no se querían contaminar o no se juntaban con la chusma, diríamos nosotros el día de hoy. Era gente que pensaba que estaba del bien delante de Dios porque eran celosos de obedecer la ley de Dios. Pero Jesucristo habló de su corazón, de esta gente, que eran una bola de hipócritas. Eran sacerdotes su oficio, pero para Cristo era una bola de hipócritas, de ciegos religiosos, de sepulcros blanqueados, que por fuera estaban blancos, pero por dentro era pura putrefacción y huesos de muerto. Ciegos, guías de ciegos, le dijo Jesucristo a este grupo de gente. Ahora, yo no sé, yo marqué ahí ese 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Cuál era el propósito de esta gente, cierto? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué fueron a decirle a ellos? Obviamente, hermanos, era meter cizaña, era envenenar la mente, era, miren lo que hizo Jesucristo, esperando de que ellos hicieran algo en contra de lo que hizo Jesucristo. Versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el Sanedrín, o sea, el concilio. Todo el grupo, hermano, como 70 personas más el sumo sacerdote. Entre todos ellos se reunían para deliberar. Y ahora vean lo que dice,
¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Se dan cuenta que no era falta de señales y milagros. O sea, tenían las pruebas, ellos lo veían, pero a ellos les importó poco, les importó un cacahuate. Ellos no pensaron, pues, ¿por qué no nos aseguramos quién en verdad es este hombre llamado Jesucristo? ¿Cómo es posible que resucitó a un hombre que estaba muerto 4 días, cierto? Ellos no. Vean el versículo 47, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué haremos? Queremos callar. Es verdad que está haciendo señales, pero tenemos que hacer algo para callar ese testimonio. Si le dejamos así, versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Job security. Es decir, si este hombre sigue haciendo milagros, nos van a dejar a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Ese era su temor. Querían asegurar su empleo, su trabajo. No que si se le va a la gente, y ahora qué cosa, ¿para qué vamos a servir nosotros si no tenemos gente? El versículo 47 y 49, hermanos, habla de Caifás, uno de ellos, somos sacerdotes de aquel año. Les dijo: ustedes no saben nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Versículo 53. Entonces el Sanedrín, el concilio de los religiosos hipócritas, se juntaron y llegaron a un acuerdo. Versículo 53. Así que desde aquel día, ¿qué acordaron? Eliminar la evidencia, matarlo. Vieron los milagros que Cristo estaba haciendo, y uno de resurrección de un hombre de un muerto de 4 días, hermanos. Pero dijeron, la Biblia dice, desde aquel día acordaron, vamos a matarlo. Capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, o del Pasaj, o del Passover, que creo que la próxima semana empieza el Passover de los judíos. Estamos hablando así del Passover, que narra o recuenta la historia cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Lo sacó, pero después de varias plagas, la última plaga fue para que el faraón lo dejara ir, fue la muerte del primogénito de cada familia de los egipcios. Y Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel: esto es lo que van a hacer hoy en la noche. Cada familia necesita tomar un corderito de 1 año y lo va a sacrificar, y con esa sangre la tiene que poner en el marco y en los dinteles de la puerta, porque hoy va a pasar el ángel de Jehová. Pero si viene la sangre en la puerta, will pass over, va a pasar por alto y no va a entrar en esa casa. Pero en todas las casas en que no veía sangre el ángel de Jehová, entró, esto es historia también, entró y mató al hijo primogénito de esa familia. La sangre fue la señal. La sangre del corderito fue la señal. Y no hubo muerte ahí. Esa era la Pascua, y la empezaron a celebrar por todas las generaciones los judíos por instrucción de Dios. Y vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, vean, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena a Jesucristo. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. ¿No les parece tremendo, hermanos? Primero muerto y ahora cenando con Jesucristo. Ahora me pregunto, porque ya Lázaro había resucitado, hermano, y estaba la gente. ¿Qué les platicaba Lázaro a esta gente de esos 4 días, cierto? ¿Qué experiencia? ¿Qué les diría? Porque la gente dice, entonces estuviste muerto, y tal vez se le quedaban viendo, tú estuviste muerto, porque la gente dice, yo vi cuando tú estabas muerto, te sepultaron. ¿Hablaría Lázaro de su experiencia?
Es probable, ¿cierto? ¿A dónde estaba Lázaro en ese tiempo? ¿Qué cosa vio Lázaro? Porque no dejó de existir, ¿recuerdan eso? El caso es que Lázaro, después de estar muerto, ahora está comiendo con Jesucristo. Y eso pinta otra vez el cuadro de la salvación. Primero estás muerto espiritualmente y después estamos comiendo de las delicias, de la gracia de Dios, hermanos, con Cristo Jesús. Estábamos muertos, ahora tenemos el pan de vida, que es Cristo Jesús también. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿conocen a este personaje? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ahora Judas dice que estaba pensando, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, alguna gente dice, wow, qué Judas, qué amor para los pobrecitos, ¿cierto? Diría, ya está haciendo cuentas, ese perfume costaría tanto y lo daríamos a los pobrecitos. Pero miren el versículo que sigue, el 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, él era el tesorero del equipo, hermanos, de Cristo Jesús. Judas guardaba el dinero, ¿pero qué hacía teniendo esa en la bolsa? Sustraía de lo que se echaba en ella. Es tremendo, una posición de alto rango, hermanos, con un grupo, pues, de los seguidores de Cristo Jesús. Él era el tesorero y tenía dinero y sacaba dinero y robaba. Y con el dinero de su perversión, de su maldad, él había comprado ya un terreno, y en ese mismo terreno fue que se ahorcó. Judas fue y se ahorcó con el dinero de su iniquidad, porque robaba del dinero. Y no les pinta otro cuadro de lo que estamos tristemente también viviendo el día de hoy. La posición, gente que tiene posibilidad de que dinero pase por sus manos. ¿Qué hacen, hermanos? Miren, piensen en nuestro país vecino, al sur, por no decir. Miren lo que está sucediendo. Oportunidad que bien el gobierno manda unos miles de millones de pesos mexicanos, y que hace el corrupto político, sustrae de ese dinero para su propio beneficio personal. Ahora vean, vamos al versículo 9, hermanos, porque es la parte que estamos reflexionando el día de hoy. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Jesucristo, en la fiesta, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. ¿No creen que un muerto resucitado atrae gente? Creo que sí. Aquí esta gente venía no solamente a ver a Jesucristo, sino a Lázaro. Querían verlo, y tal vez le preguntaban y hablaban de ese evento. Todo parece muy bonito, hermanos, pero hay otro pero en el versículo 10, y tiene que ver con los líderes religiosos. Versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos, ¿qué sucedía con esos judíos? Por Lázaro se apartaban y creían en Jesucristo. Mire la mente, hermanos, cuando se resiste a creer la verdad. No le importan las evidencias. Ahí están las evidencias, pero les importan poco las evidencias. Lo que quieren aquí es eliminar la evidencia. No solamente a Jesucristo, que resucitó a Lázaro, sino por culpa de este muerto que ahora está vivo, mucha gente viene y está siguiendo a Jesucristo. Entonces, ¿qué dijeron? También vamos a matarlo. La misma mentalidad del día de hoy. Eliminen la evidencia, callen a Jesucristo, callen a Lázaro, callen a los cristianos que hablamos de Cristo Jesús, que Él resucita muertos y que Él es la vida eterna, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino solamente por medio de Jesucristo.
y que en ningún otro hay salvación en este planeta Tierra, porque no hay otro nombre dado a la raza humana en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Cállense, dice la gente, hermanos, que endurece su corazón a esta verdad. Y aquí se apartaban por causa de Lázaro. Muchos judíos se apartaban y creían en Jesucristo. Ahora, se apartaban del judaísmo. ¿No les parece interesante? Por seguir a Jesucristo. Se apartaban de su religión y seguían a Jesucristo. Bendito sea Dios. Y eso ha sucedido con nosotros. No practicamos ninguna religión. Seguimos a Cristo Jesús. Pero aquí esta gente que se apartaba y seguía a Jesucristo se dio cuenta, algo está mal con mi religión. Yo quiero mejor a Jesucristo. Dejaron su religión por seguir a Cristo Jesús, y eso es lo que sucede en el mundo el día de hoy. Gente que tiene una religión, y obviamente ninguna religión satisface espiritualmente. Hay gente que dice que tiene plenitud de vida en una religión, está engañada, no sabe lo que es la verdadera vida espiritual. Y se hartan de su religión. Bendito sea el Señor si hay algunos de ustedes que se hartaron de su religión, de su religiosidad, por seguir a Cristo. Gloria a Dios. Y eso lo sigue haciendo Cristo a propósito cada día en este planeta Tierra. Mucha gente está dejando su religión por seguir a nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Comprendían, hermanos, que algo estaba mal con su religión, y comprendieron esta gente que lo que ellos necesitaban en realidad era a Jesucristo. Versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, miren lo que hicieron, lo que hizo esta gente. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hermano. Dice, el Rey de Israel. Ahora, esto de cortar ramas, saben que esto era común, empezó en el Antiguo Testamento. Antes de que Cristo viniera, tiempo atrás, cuando un rey o un oficial de un país, pensando en el judaísmo, en el pueblo de Israel, era enviado y conquistaba una nación o peleaba, y traían, hermanos, a todos los esclavos, a los ¿cómo se llama?, prisioneros de guerra. Los traían a todos como exhibiendo el hombre que ganaba la batalla. Entonces, cuando iba entrando a la ciudad, le daban la bienvenida, cortaban ramas y decían: ¡Gloria, qué bueno! Le echaban hurras a ese hombre que venía. Bueno, aquí es algo similar, y la gente comenzó a cortar ramas de palmera y salieron a recibir a Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y para nosotros el día de hoy es: bendito el que vino en el nombre del Señor. Y también bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, y halló Jesús un asnillo, o sea, un potrito, hermano, un colt, y montó sobre él, como está escrito. Y cita el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que se escribió más o menos esta profecía a 500 años antes de su cumplimiento. Dice, halló Jesús al burrito, y dice, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ahora, la gente reconocía y decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero había algo que no contrastaba, hermanos, con un rey que va a conquistar o que va a liberar. ¿Por qué venía en un burro? Un rey no viene en un burro, hermanos. Viene en un caballo, y el caballo es símbolo de guerra, de victoria. Pero un burrito es símbolo de humildad y es símbolo de paz. Sí identificaron que Jesucristo era el Rey bendito que venía en el nombre del Señor.
Por fin, después de tanta profecía del Antiguo Testamento, ahora vemos el cumplimiento. Dios envió a su ungido, a su Cristo, a su Mesías, a su enviado aquí para redimir al pueblo de Israel. Pero ellos no sabían que Jesucristo no venía nada más por el pueblo de Israel. Jesucristo, el enviado de Dios, no nada más venía a redimir o a rescatar o a liberar a una nación. Venía por toda la humanidad, por todo el mundo. Y eso es lo que dice la Biblia. Venía en un burrito. Estas cosas, dice el versículo 16, voy a regresar ahorita a hablar un poquito más del burrito. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, después de su muerte y resurrección, las entendí. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, Zacarías 9:9, y de que se las habían hecho a él. Ellos no sabían, ellos simplemente actuaron, hermanos. Versículo 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Es decir, la gente seguía hablando, sí, el que viene ahí, Jesucristo resucitó a Lázaro. Mientras la gente seguía diciendo, Hosana al Rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal de la resurrección de muertos. Y el 19, ahí vamos a parar, pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven, que nada consiguen, o que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y es verdad, el mundo, Dios quiera, hermano, se está yendo tras Cristo Jesús, tras el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, se le llama, cuando Cristo vino al planeta Tierra hace 2000 años, se le llama la primera venida de Cristo Jesús. Fue su primera venida. Y no le llamaríamos primera venida si no hubiera una segunda venida. Y eso es lo que estamos esperando todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los que hemos puesto nuestra confianza plena en la identidad y en la obra de ese hombre llamado Jesucristo. Todos estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este planeta Tierra una vez más. Pero entonces Jesucristo ya no va a venir en un burrito. Jesucristo viene en un caballo. Y si quieren ir conmigo, vamos a Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19. Porque esta es la promesa y esto va a cumplirse exactamente así como está escrito en la Biblia, hermano. Es cuestión de tiempo, no es una probabilidad, es asunto de tiempo. Tarde o temprano Jesucristo volverá a venir a este planeta Tierra, pero ya no viene en un burrito. Apocalipsis 19. Quiero ir al versículo 9, cuando el apóstol Juan tuvo una revelación por el Espíritu Santo, tuvo un éxtasis espiritual y Jesucristo se le reveló al apóstol Juan, pero se le reveló, dio a conocer a un hombre, a Juan, su verdadera identidad. Juan lo vio a Jesucristo no como lo vieron aquí en la tierra la gente que anduvo con él. El apóstol Juan vio la gloria del Señor Jesucristo, al verdadero Dios, hermanos. Y eso es Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. De hecho, en inglés le llaman revelation, porque el Apocalipsis es la revelación del Hijo de Dios a la raza humana. Se da a conocer toda su gloria. Y en el versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis dice, y el ángel me dijo, porque vio un ángel, el apóstol Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
Dice Juan, yo me postré a sus pies del ángel para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿No les parece interesante, hermano, que un ser angelical, con todo ese rango, hermano, creación de Dios, dijo, no me adores a mí, no te postres delante de mí? Y qué pena cuando seres humanos aquí permiten, ¿cierto? Eso, que se les postre y aún más que casi los adoren. Versículo 11, entonces vi el cielo abierto. Juan, hermanos, y saliendo de aquí, cuando piensen en el cielo, hermanos, cuando es de día no se alcanza a ver lo que hay más allá. Cuando oscurece empezamos a ver con mayor claridad la luna y algunas estrellas. Pero yo no sé cuántos de ustedes que han tenido la oportunidad y la bendición de ir al bosque donde no hay luz, donde no hay casas, donde no hay nada de eso, y han visto el cielo. ¿Cuántas estrellas se ven? Se ven millones y millones y millones de estrellas. Ahí están, pero no las podemos ver con este simple ojo, hermano humano, menos en el día. Pero viene un momento en el futuro de la raza humana en que los cielos se van a enrollar y que va a quedar al descubierto el infinito. Y allá vamos a ver la presencia de Dios. La humanidad va a ver a la presencia de Dios. Tengo que clarificar eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros no vamos a estar aquí en el planeta Tierra cuando Jesucristo descienda con todos sus millones y millones de seres angelicales, porque nosotros vamos a venir juntamente con Él a reinar por los siglos de los siglos. Y se va a abrir el universo, vamos a ver, la gente va a ver el infinito, y allá, hermanos, lleno de majestad, con un resplandor más brillante que el sol, va a venir cabalgando en un caballo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Versículo 11, entonces, versículo 10, y el cielo fue abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. No viene a morir. La primera venida permitió eso por amor, para redención. Lo escupieron, lo abofetaron, lo golpearon, lo latillaron, hermanos. Le pusieron una corona de espina como burla, se la clavaron, le sangró la cabeza. Lo crucificaron, le clavaron una lanza en su costado. Pero la segunda venida no viene Cristo más para eso, hermanos. Ahora dice la Biblia que viene y con justicia juzga y pelea. Y miren la descripción del apóstol, hermano. Trata de, lenguaje que conozcamos, palabras que conocemos. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Vean, victoria, victoria, honra, gloria, no nada más una diadema. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y recuerdan lo que el mismo apóstol Juan escribió en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por ese Verbo fueron hechas, y sin ese Verbo nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero en el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice, y aquel Verbo fue hecho un ser humano. Aquel Verbo fue hecho carne. Bueno, aquí se identifica a la misma persona, hermanos, pero ya no simplemente como un ser humano. Dice el versículo 16, el nombre era
perdón, el versículo 13, su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Es decir, la palabra del Señor, hermanos, corta, penetra y juzga. El día de hoy, este libro es la palabra de Dios y sigue haciendo lo mismo. Corta, tiene filo, doble filo y juzga también. Y en base a la palabra de Dios es que el Señor viene a juzgar. En base a su palabra, a la espada aguda de dos filos. La gente que el día de hoy resiste la verdad de la palabra de Jesucristo está siendo juzgada, hermano, por la misma palabra del Señor Jesucristo. De su boca sale una espada, dice el versículo 15, para herir con ella las naciones, y él las regirá con barras de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la vida, de la ira, del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué nombre tiene escrito? Rey de reyes y Señor de señores. Y recuerdan lo que hace 2000 años le gritaban a Jesucristo, hermanos, cuando cortaban palmas aquí en el Evangelio de San Juan. Le decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana. Osana es una palabra, uno dice aramea o hebrea, que quiere decir save now, o salva ahora. Llegó a ser, hermanos, una exclamación de victoria, de pedir ayuda, de dar gloria a esa persona a quien se le decía Osana. Pero decían ellos también: bien, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bueno, Jesucristo en realidad es el Rey de Israel, pero Jesucristo es más que el Rey de Israel. Él es el Rey de todos los reyes y presidentes y ministros de la tierra. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores, Lord of lords. Señor de señores es Cristo Jesús. Y en ese Cristo está nuestra confianza. Amén, bendito sea el Señor, aleluya. Porque qué mayor seguridad podemos tener en este mundo que estar confiando en la verdad de la palabra del Señor y en la persona, en la identidad del Hijo de Dios. Él es el único que salva. Él viene, Cristo viene pronto. Cristo reina, hermanos y hermanas. Y hace más o menos 2000 años este evento sucedió, y el próximo domingo vamos a celebrar la resurrección. Porque ustedes saben cómo culminó esto, fue de que después lo apresaron. Jesucristo estuvo sufriendo, agonizando, sudando gotas hasta de sangre, sabía lo que venía a su vida. Dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú, Señor. Y la voluntad del Padre fue de que su Hijo bebiera esa copa. Hermanos, por amor a nosotros, sufrió, lo permitió. Mataron al Hijo de Dios. Él dio su vida. Nadie puede matar al Hijo de Dios. Nadie mata al Hijo de Dios. Pero Él puso su vida. Y cuando estuvo allá crucificado, hermanos, recuerdan una de las palabras que dijo, pero la última fue, dijo: consumado es. Consumado es. Es como decir: misión cumplida, Padre. Y habiendo dicho eso, entregó su espíritu. Murió, es decir, Él puso su espíritu, Él dio su vida. Misión cumplida. Mission accomplished. Todo está terminado. Eso quiere decir el tetelestai, hermano, de Jesucristo. Consumado es, todo se ha realizado. Todo está completo. Nada más que añadir para la redención de la raza humana. Solamente cree. Solamente creyendo en estas cosas. No tenemos los seres humanos por qué andarle buscando más a nada. Más de 2000 religiones existen en el mundo. Y sabes que ninguna te lleva a Dios, ¿o sí? Sí, no. Por esto, hermanos,
ninguna religión te lleva a Dios para entrar a la presencia de Dios. Pero todas las religiones te van a llevar a Dios para ser juzgado. Como decía, hace poco murió un grandísimo hombre intelectual llamado Stephen Hawking. Ateo, él no creyó en Dios mientras estuvo aquí en la tierra. Y muchos escogen creer a este hombre, a un ser humano de los 7,000 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra. Uno se le ocurre decir que no hay Dios. Hágame favor. A uno de los 7,000 millones de habitantes en el planeta Tierra, uno de ellos dice no hay Dios. Pero muchos le creen a ese hombre. Y yo creo que es por conveniencia. Pero la realidad es de que se es ateo solamente mientras está vivo. ¿Sabían ustedes? Cuando el ateo muere, en ese momento deja de ser ateo. No hay ateos después de que uno muere. El ateo solamente es ateo mientras está vivo. Esta persona tristemente ya se dio cuenta, ya dejó de ser ateo. Demasiado tarde, pero ya no es ateo, pero demasiado tarde. Pero ya no es ateo, pero demasiado tarde. Cierto, dejar de ser ateo es ahora vale la pena. Vale la pena, porque es pasar una eternidad sin Dios. Y qué mejor que vivir no solamente aquí, sino también cuando uno muere, estar en la eternidad con Dios, que es todo el del ser humano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pónganse de pie, vamos a terminar, voy a hacer una oración. Pero cierren sus ojos, por favor, siempre los animo y miren, yo realmente estoy serio en esto, cierren sus ojos para que no se distraigan, no me tienen que ver a mí. No tienen que ver a nadie. Cierra tus ojos, cierra. Es como vete a tu aposento, al cuarto y cierra la puerta, cierra la ventana y ora al Señor. Y si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Cristo Jesús, pero el día de hoy se ha arrepentido y quiere recibir a Cristo, ¿por qué no lo haces? ¿Sabes? Le puedes decir a Jesucristo en este momento, ahí en tu corazón dile así: Señor Jesucristo, el día de hoy me arrepiento y creo en ti. Dile: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo del Dios vivo y verdadero. Creo que tú eres el único Salvador de la raza humana. Y dile: y hoy escojo, Señor, creer en ti. Me arrepiento y creo que tú eres el Dios que se hizo un ser humano. Ven a mi corazón, dile: ven a mi corazón, a mi vida, Señor. Que tu Espíritu Santo me bautice y me regenere, Señor. Quiero ser regenerado, quiero tener esa vida plena, quiero tener tu vida resucitada, Cristo Jesús.